And how do you remember your life before the first bombing? I remember life, a happy life at home, a lot of murmurs over the life Spain was suffering. Of course you got that, and you often remind that you were lucky. Te recordarían decir que tú tienes suerte, que no tienes esos jaleos, porque en muchas partes de España había mucho sufrimiento. Y cuando la República vino, el presidente de Azaña y Prieto y el otro también, a gente que tenían caseríos para 100 años y todos los hechos de Navidades tenían que dar un tanto de dinero a la gente que pertenecía extra, que pertenecía al terreno. Hombre, si has trabajado por 100 años, ya es tuyo. Y la República empezó a hacer eso. A la gente que había estado tantos años en esa granja, en ese caserío, que era de ellos. Y eso no le gustaba a los carlistas y a otros, que eran gente de hacer mucho dinero, pero no querían repartirlo. No querían repartir. Y eso así era, esos tiempos. Había mucha presión porque en partes de España, me acuerdo yo como de Galicia, que venían cantando y tocando tambor y instrumentos para dinero, para llevar para atrás para Galicia y para familias. La gente quizás no se da cuenta hoy, pero cuando venían para nuestra tierra, a ellos se podía verlos como si era una fotografía, con los pantalones de pana abiertos debajo así para bater y todo. Así era, chica, como quieras o no, pero así era la vida.